Bueno, y nos contaba Iván, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de la variante Delta de COVID-19 en Chile. ¿Qué significa la llegada de esta nueva variante a nuestro país? Conversamos con la vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile, investigadora de la Universidad Andrés Bello, la doctora Claudia Saavedra. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doctora, hoy día conocimos, varias cosas que aparentemente pueden sonar contradictorias. La primera es el anuncio de que efectivamente ya se detectó un caso con la variante Delta. Se detectó, digo, porque me imagino que no será el único, y paralelamente se anuncia en el plan paso a paso la salida de cuarentena de 24 comunas de la región metropolitana. ¿Qué le dice a usted esas dos decisiones y esos dos anuncios que se van a conocer más bien hoy día? Bueno, vamos a partir por el tema de la variante Delta. La verdad es que nos sorprendió bastante que la información fuera tan extraña, porque primero él estaba en confirmación y después efectivamente el ISP confirma que tiene, ¿no es cierto?, la secuencia completa y que por lo tanto ha identificado la variante Delta en esta mujer que venía en un viaje y que estuvo haciendo una cuarentena de 5 días y que dio un resultado negativo inicialmente cuando comenzó, ¿no es cierto?, cuando llegó a Chile. No obstante, cuando sale a los 5 días en que no tiene síntomas, le hacen un test de anticuerpos y por lo tanto ese test perfectamente podría haber fallado. No es un PCR, debería haberse hecho un PCR antes de salir. Y por otro lado, en lo que no se comprende mucho es si ella llegó a Talca y en Talca al ingresar le hacen el PCR nuevamente, o si es que ella llega, ¿no es cierto?, a su casa o a su habitación, con quién comparte, si se hizo la trazabilidad adecuada, qué pasó con los otros pasajeros, con los empleados del aeropuerto que tuvieron contacto con ella. Porque si efectivamente se trata de la variante Delta, significa que estamos frente a una variante que es más transmisible y por lo tanto en ese grupo de personas que venían con ella en el avión podría perfectamente alguien no tener la mascarilla bien puesta o habérsela sacado para comer o para tomar agua y haberse contagiado. Eso es algo que a nosotros nos provoca mucha inquietud, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado hay una mirada positiva en este descubrimiento, porque eso hace que surja una necesidad que hasta ahora no había sido una prioridad en la gobernanza de esta pandemia. Si bien es cierto, se estaban haciendo algo de trazabilidad, era claro que hace mucho rato la trazabilidad no estaba funcionando correctamente. Así que tal vez esto sea el puntapié inicial para que la trazabilidad comience. 2, una cosa que bien es importante destacar acá es que si bien es cierto la variante sea la Delta, la Alfa o la que venga, lo que nos va a permitir defendernos o cuidarnos de la variante es precisamente mantener las normas del autocuidado. Y, por supuesto, estar vacunado, porque hasta ahora no hay evidencia que relacione, ¿no es cierto?, a las vacunas y fallecer cuando se porta la variante Delta o se está contagiado con la Delta. El dato que hasta aquí existe concreto es que en Gran Bretaña hay estudios que muestran que las personas que están en la UCI, solo el 10% de esos pacientes que tienen las 2 vacunas AstraZeneca está ahí. No hay evidencia de que hayan fallecido en ese grupo de personas. ¿Y hay algún estudio, doctora, con la vacuna Sinovac, que es la que tiene prevalentemente la población aquí? No hay ningún estudio con la vacuna Sinovac y por lo tanto no nos podemos adelantar y no sabemos cuál va a ser el comportamiento. Lo que podemos decir es que es una plataforma distinta que involucra a todo el virus, ¿no es cierto?, un virus atenuado, y que evidentemente podría ser que eso sea favorable porque aquí tenemos no solo la proteína del virus, la proteína Spike, como es en el caso de las otras plataformas o de las otras vacunas, sino que aquí estamos viendo el virus completo. Eso podría ser una opción positiva de ver, pero creo que el valor está en que aquí la autoridad tiene que de una vez por todas fortalecer la vigilancia genómica. Y eso significa fortalecerla ya no desde el Instituto de Salud Pública, que lo ha hecho súper bien porque ellos están en el aeropuerto actuando, ¿no es cierto?, haciendo esta vigilancia, secuenciando a los pacientes, a las personas positivas. De hecho, hoy día incluso en el Mercurio declaran, son 350 secuencias que hacen semanalmente. Claro. Pero realmente, para que la vigilancia sea significativa, se requiere que la red de laboratorios universitarios entre finalmente en funcionamiento.
¿1.000 le parece suficiente? Porque el doctor París decía, claro, que se realizaban 350 y que el objetivo era llegar a 1.000. ¿1.000 es la cifra que se necesita? Bueno, 1.000 es un buen número. Y en este caso estábamos bastante lejos de, por ejemplo, Inglaterra, que hace entre 8.000 y 10.000, ¿no es cierto?, a la semana. Pero 1.000 es un número significativo que nos permitiría, además, conocer algo más de lo que hay circulando y que tenemos circulación comunitaria. Los datos... hay un banco de datos de secuencia al que tenemos todo acceso, que es público y es mundial, que es la base de datos GSITE, y esa base de datos contiene a la fecha alrededor de 3.000 a 142 o 3.500, en ese rango entre 3.000 y 3.500, el número de secuencias que provienen de nuestro país. Y uno se analiza esa secuencia, al menos hasta el mes de mayo, por ejemplo, eran secuencias que mostraban que la circulación comunitaria mayoritaria de nuestro país era la variante P1 brasileña o era la C37 variante andina, de la cual no sabemos absolutamente nada y que está presente en Perú, en Argentina y en Chile. Entonces yo creo que realmente en este momento lo que importa y lo positivo es que si esto es cierto, es momento, ¿no?, de fortalecer esa red de laboratorios universitarios, al igual como se hizo tan exitosamente. De hecho, nosotros como Sociedad de Bioquímica pertenecemos a un consejo activo de la red de laboratorios universitarios aún, y podemos ver que esa red funcionó de manera eficiente. Se montó la red de laboratorios que apoya a al MinSal, ¿no es cierto?, en el testeo, y de igual manera esta red de laboratorios universitarios se debe activar. Porque si bien es cierto, hay algunas universidades que hacen algo de secuenciación, que colaboran con el ISP, es una cosa muy discreta y que se ha realizado con presupuesto propio, y la verdad es que las universidades requieren un capital semilla, requieren un puntapié inicial para poder llegar a la estrategia que es la que el MinSal ocupa, que es comprarle los servicios a las universidades. Yo creo que eso es muy importante. Doctora, la paciente en la que se le detectó esta variante Delta llegó el 4 de junio a nuestro país. Hoy día estamos a 24, el resultado lo conocimos ayer. Todo ese tiempo, o bueno, fue todo ese tiempo, pero ¿cuánto tiempo demora un estudio genómico al virus? ¿Es tan largo? No es tan largo. Yo creo que aquí el delay, o sea, el tiempo de que se produció en una cosa y la otra, es que yo creo que efectivamente, piense usted que estuvo 5 días, después se fue a Talca, no sabemos, aquí faltan datos, no podemos opinar, porque la persona llegó y se dice que en la frontera se le pidió la muestra, se le hizo justo el control a ella. Y la verdad es que no es tan real eso, porque en la vida real de nuestro país sabemos perfectamente de que las fronteras se cruzan y no a todas las personas le hacen el test de PCR, por qué esa persona, etcétera. Entonces yo creo que hay que tomarse esos datos con cuidado y esperar el resultado, yo creo, de la trazabilidad. ¿Será que el MinSal nos va a entregar esa información y nos dará más detalle? ¿O el ISP irá a decir cuándo realmente confirmó y terminó la secuencia completa? Porque en el fondo se ha pasado tanto tiempo y la secuencia la tiene... Hay dos miradas en esto. Una, que no tenemos todos los datos y que por lo tanto a lo mejor esto tiene mucho tiempo. Y dos, si efectivamente el ISP nos indica que la secuencia la tiene hoy, la confirmó, es que toma mucho tiempo, y por esa razón le insisto, lo más apropiado es que tengan una red de apoyo que se apoye en las universidades. ¿Y por qué en las universidades? Porque las universidades tienen el capital humano formado para llevar este trabajo y porque tienen el instrumental. Entonces yo creo que lo lógico, sí, claro, ¿verdad?, es apoyarse en lo que existe y con una fórmula que ya sabemos que funciona. Entonces yo creo que esa es la mirada que hay que darle en este minuto, ¿no? Evidente. Doctora, otra cosa que nos preocupa es todo este tiempo que ha pasado, se indica que esta variante es más contagiosa entre un 76 a un 117%. ¿Qué significa eso? Que una persona en cuántos segundos puede contagiar a otra, a qué distancia, ¿cómo podemos entender ese porcentaje? Mire, el porcentaje no estoy tan segura porque han sido tantos los porcentajes. Yo los trabajos que he visto publicados hablan de un 60% más de transmisibilidad. No sé exactamente si llegan al 100% o al 110%. Esto fue lo que dijo el ministro hoy día, claro.
No, la verdad es que esos datos no los conozco, no he visto eso publicado, así que por lo tanto yo no podría afirmarle eso. Yo he visto publicaciones y los datos publicados o la evidencia científica que hay hasta el momento es que es más transmisible, efectivamente, y es 2,5 veces más transmisible que la variante británica, lo que nos hace pensar que podría llegar al 75% razonablemente de transmisión. Ahora, ¿los cuadros son más severos, doctora? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Es más, digamos, es más fuerte? ¿La gente se muere más? ¿Qué sabemos en ese aspecto? Hasta este momento lo que está reportado, lo que la evidencia muestra es que no sería más letal, pero lo que sí es mucho más transmisible y por lo tanto en aquellas personas que no están vacunadas tendría un cuadro más severo. Doctora, hasta ahora no hay evidencia que muestre que las vacunas Pfizer o AstraZeneca no estén funcionando y que no nos mantengan vivos, digamos, que no nos protejan de la muerte. Ahora, ¿usted está de acuerdo con que es necesaria una tercera dosis de vacuna, la que sea, a la población que ya tiene las dos? Bueno, en el caso de la vacuna Sinovac en particular, el doctor Kalergi, que está a cargo del estudio, lo sugiere porque dice que además es una rutina en este tipo de plataformas. Yo creo que también hay que rendirse ante la evidencia y efectivamente yo creo que al igual que las vacunas de la influenza, que nos las ponemos todos los meses, todos los años, evidentemente una tercera dosis sería muy apropiado en el caso de la vacuna Sinovac y sobre todo en esta condición en la cual nos encontramos. Y por otro lado, allá han empezado a tener esa fórmula o a tomar esa fórmula en algunos otros países. Y lo que es más importante pareciera ser que en los resultados preliminares que tiene el estudio que está llevando a cabo el Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia de la Universidad Católica, según lo que han declarado los científicos, en este caso Susan Bueno, Alexis Kalergi, es que efectivamente pareciera ser que hay un porcentaje de la población que después de un tiempo, después de los 6 meses, pareciera que baja el título o la respuesta. Entonces, en ese sentido, me parece que es lo más apropiado. Claro. Doctora, tengo una duda, porque hoy día se está testeando a la población no solamente con el examen PCR, sino que con los test de antígeno. Y yo la leí en Twitter y usted aparentemente no es partidaria de los test de antígeno. ¿Es así? No, no es que yo sea partidaria o no partidaria. Lo que sucede es que la evidencia muestra que estos test de antígeno funcionan muy bien en lugares así como los hospitales, donde aleatoriamente la gente se hace test de qPCR. Pero hacer trazabilidad utilizando el test de antígeno no es apropiado, precisamente por lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Esta persona llega al aeropuerto, se hace incluso un PCR, que es mucho más específico, más sensible que un test de antígeno, y la persona da negativo. Y a los 5 días, ¿verdad?, llega a Talca y sí da positivo en un test de qPCR. Entonces yo creo que el test de antígeno no es apropiado para hacer la trazabilidad. Y esa es la idea, que cuando usted tiene que hacer trazabilidad, el seguimiento de los contactos, no siempre va a tener dentro de un grupo familiar o dentro de una burbuja, ¿verdad?, una persona que tenga una carga viral que sea detectada a lo mejor por ese test de antígeno. Además que hay una infinidad de test en el mercado y por lo tanto no todos van a tener la misma sensibilidad, no todos tienen la misma condición, no sabemos cuál es el que se usa en todos los procesos de trazabilidad. Entonces la verdad es que si bien es más rápido, no es muy seguro. Doctora, y finalmente, yo se lo planteaba al inicio, conocemos hoy día la presencia de esta variante y paralelamente se abren 24 comunas de la región metropolitana que salen de cuarentena. ¿Qué le parece esa decisión? ¿Qué es lo que debiéramos hacer frente a un caso como este? Porque, claro, a lo mejor la autoridad puede decir algo, pero uno, si tiene la posibilidad de hacer una cosa distinta, ¿qué es lo que se debiera hacer? Bueno, yo creo que, le insisto, hay dos miradas, la mirada que tenemos nosotros los ciudadanos y la que tendría que tener la autoridad. A mí me parece que la autoridad acá tendría que tomar dos decisiones que son súper importantes. Analizar cómo disminuir el contagio, porque en la medida en que tengamos menor contagio diario, ¿verdad?, en la medida en que el contagio baje, nosotros vamos a impedir que el virus evolucione y se adapte y tengamos más variantes de circulación comunitaria. Dos,
tiene que de todas maneras hacer vigilancia genómica que nos deje menos ciegos. Queremos saber en qué es lo que hay circulante en Chile y relacionarlo con los datos clínicos. En este momento no tenemos nada de eso, porque en base a eso pueden tomar medidas, ¿no es cierto?, de salud pública, por ejemplo, en nuestra misma región, en nuestra misma ciudad de Santiago, región metropolitana, porque podemos decir, en esta comuna, si hay una variante predominante, la podemos cerrar y eso impide que la variante se propague. Por otro lado, en regiones es sumamente importante tomar medidas. En el caso del norte, usted sabe que en Arequipa y en Tacna ya hay circulación comunitaria de la Delta, por lo tanto es súper razonable que los camioneros que entran con los alimentos, chequearlo y verificar que esas personas no están entrando positivas y que no portan la variante Delta y no la van a transmitir, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el camino en el cual el camionero va a andar. Esperemos que, claro, que no sea tarde cuando se haga, ¿no? Porque ya llevan bastante tiempo esa presencia ahí en Perú y los camiones siguen transitando todos los días. Exactamente. Entonces hay una necesidad imperiosa de que la vigilancia genómica se active, ¿no es cierto?, en regiones, que se fortalezca, y no con esta vigilancia genómica que están haciendo las universidades entre los que tienen recursos propios y algunos privados que les han apoyado, sino que sea una red con todas las de la ley, que parta y que se fortalezca entre todos y que se haga un análisis global en esta base de datos central que ya tenemos en el país. De hecho, eso ya se formó, están dando. Y eso nos lo prometieron en abril el ministro de Ciencia y el ministro de Salud. Cuando hablábamos de la variante brasilera, que bueno, fue la misma reacción, que íbamos a trazar y que íbamos a secuenciar, y bueno, estamos donde mismo. Estamos acá, pues entonces yo por eso le digo, acá hay que tomar las medidas y hacer bueno, ya que están en este estudio, escuchando a los distintos expertos de los distintos áreas, yo creo que es importante sacar al virus del centro y centrarnos en las personas. Ya no ver esta pandemia exclusivamente mirando el virus. No es culpa de la variante Delta lo que nos está pasando. Aquí tenemos una estrategia que no ha funcionado y es la estrategia de administración del contagio. Cuarentenas que son laxas, administración del contagio, la gente está cansada, hay fatiga pandémica, queremos ir al colegio porque es lógico, queremos salir, pero necesariamente para poder hacer todo eso es necesario bajar el contagio. Muy bien. Eso está claro. Ahora, si estas comunas se abrieron, será porque tendrán las condiciones, creo yo. Vamos a ver cuáles son las razones. Doctora Claudia Saavedra, vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile, muchísimas gracias por esta conversación súper aclaratoria respecto a esta variante y lo que hay que hacer. Muchas gracias. Buenas tardes.